Hola, buenas de nuevo. Vuelvo a estar aquí en el vivero, ya que, como sabéis, en el vídeo anterior de Bioesfera se quedaron por ver las funciones vitales de las plantas. En ese vídeo anterior vimos la clasificación, vimos cómo estas se dividían en plantas con flores y plantas sin flores, y dentro de ellas se volvían a dividir en briófitas, pteridófitas, angiospermas y gimnospermas. Pero esto solo es a modo de recordatorio, ya que hoy este vídeo lo que se va a centrar es en las funciones vitales. Sí, en esas 3 funciones vitales que tenía que tener todo organismo vivo. ¿Que cuáles eran esas funciones? Me estaréis diciendo. Pues seguro que las recordáis. Son 3. Nutrición, relación y reproducción. Y vamos a empezar por la primera función, la de nutrición. Y claro, es que las plantas tienen que nutrirse. Porque nosotros nos nutrimos de plantas, pero ¿ellas de quién se nutren? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues su nutrición es un poco especial, porque la nutrición de las plantas es autótrofa. Ellas son capaces de sintetizar su propia materia orgánica, cosa que nosotros no. A nosotros la materia orgánica nos la tienen que aportar y de hecho, mucha de esa materia orgánica la obtenemos de las plantas. Las plantas se la pueden fabricar a través de un proceso que se llama la fotosíntesis. Para hacer este proceso las plantas van a necesitar materia inorgánica, como el agua o las sales minerales, pero también van a necesitar energía. Energía que se la va a aportar la luz solar. Vamos a ver cómo es el proceso de nutrición en las plantas y cómo se lleva a cabo la fotosíntesis. La nutrición en la planta comienza en el momento que absorben los nutrientes inorgánicos del suelo. Las raíces, a través de sus pelos absorbentes, toman del suelo el agua y las sales minerales disueltas. La mezcla de estos nutrientes inorgánicos se denomina savia bruta y esta tiene que ser transportada a toda la planta, desde la raíz a las zonas verdes de la hoja, donde la savia bruta, a través del proceso de fotosíntesis, se transformará en savia elaborada. La fotosíntesis ocurre dentro del cloroplasto. Recordad que los cloroplastos eran unos orgánulos que estaban dentro de las células vegetales. Para hacer la fotosíntesis, la planta debe tomar dióxido de carbono de la atmósfera. Este accede a la hoja a través de los estomas. Para hacer la fotosíntesis se necesita energía y esta la aporta la luz solar. Las plantas tienen la capacidad de captar esta luz gracias a este orgánulo, los cloroplastos, que tienen un pigmento llamado la clorofila, que actúa como una antena que es capaz de captar los rayos solares. En la reacción de la fotosíntesis, el dióxido de carbono junto a la energía de la luz se transforma en oxígeno y en savia elaborada. La savia elaborada está compuesta por los nutrientes orgánicos que ha producido la planta durante la fotosíntesis. Esta savia elaborada es transportada por el floema a todos los lugares de la planta, incluido la raíz, el tallo, la hoja o las flores. A modo de resumen, la nutrición en las plantas ocurre gracias a esta serie de procesos: la absorción en la raíz, el transporte o circulación a través de xilema y floema, el intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno para realizar la fotosíntesis o de oxígeno por dióxido de carbono para realizar la respiración, y procesos como la evapotranspiración, la liberación de vapor de agua a través de los estomas de la hoja. Este proceso facilita la absorción de agua en la raíz y el transporte de esta a todos los puntos de la planta a través de los fenómenos de capilaridad. Si la transpiración es muy grande, la planta puede cerrar los estomas para evitar que estos pierdan agua en exceso y la planta se deseque. Vamos a ver la siguiente función, la función de relación, y es que las plantas también se relacionan. A ver, no me refería a ese tipo de relación. La función de relación se define como los procesos mediante los cuales un ser vivo puede responder ante un estímulo del interior o del exterior del organismo. Las plantas carecen de receptores para recibir estos estímulos, pero sin embargo tienen cierta sensibilidad y pueden reaccionar ante estos. ¿A qué tipo de estímulos pueden reaccionar las plantas? Pues por ejemplo, a estímulos como la luz, la gravedad o la presencia de agua. A ver, sí, una planta no se puede desplazar para buscar el agua, pero ¿y si a lo mejor alarga sus raíces para encontrarla? ¿O si se gira hacia el sol para así recibir más los rayos solares? Al fin y al cabo, estos son respuestas ante estímulos. Vamos a clasificar en 2 los tipos de respuestas que tienen las plantas. Uno, que son los tropismos, y otro, que se llaman las nastias.
Los tropismos son movimientos de raíces, tallos o hojas que se orientan en dirección a un estímulo. Si el movimiento se dirige hacia el estímulo, decimos que es un tropismo positivo. Y si por lo contrario el movimiento va hacia el lado opuesto del estímulo, este tropismo va a ser negativo. Hay varios tipos de tropismo según el estímulo que reciban. Por un lado nos vamos a encontrar el fototropismo, que es la respuesta de la planta a la presencia o ausencia de luz. El tallo y la hoja muestran un fototropismo positivo, es decir, el tallo y la hoja se dirigen hacia la luz, mientras que la raíz tiene un tropismo negativo, huye de la presencia de luz. Otro tipo de tropismo sería el geotropismo. El estímulo es la fuerza de la gravedad, mientras que la raíz muestra un geotropismo positivo a favor de la gravedad, el tallo tiene un geotropismo negativo, en contra de la gravedad. Aunque la planta, como en este caso, esté tumbada, las hojas siempre van a crecer en sentido opuesto de la gravedad, mientras que las raíces a favor de la gravedad. Otro estímulo, en este caso la presencia de agua, es lo que crea el hidrotropismo. En este caso son las raíces las que buscan lugares húmedos para poder así absorber los nutrientes inorgánicos, mientras que el tallo se aleja de estos. Menos conocido es el timbotropismo. Este es el que ocurre en plantas como por ejemplo las enredaderas. El estímulo que tienen es el contacto físico con algún elemento que le permita a la planta crecer alrededor de ésta. Es muy importante para todas aquellas plantas que sean trepadoras y que se unen a través de una estructura llamada zarcillos a algún elemento sólido del ambiente. El segundo tipo de movimientos que tienen las plantas son las nastias. Estos son movimientos pasajeros de determinados órganos vegetales frente a un estímulo. Por ejemplo, si el estímulo es la luz, se denominaría fotonastia. Ejemplos de fotonastia serían las plantas que se abren o se cierran dependiendo si es de día o si es de noche, o los girasoles que se mueven siguiendo el recorrido del sol. Por otro lado, la sismonastia es una respuesta a un estímulo mecánico o eléctrico que implica el movimiento de la hoja. Es muy típica en plantas carnívoras, las cuales detectan un estímulo, como por ejemplo que un insecto se ha posado sobre ellas, y en este momento cierran las hojas para dejarlo atrapado. Otro ejemplo también serían las mimosas, las cuales responden al tacto y se cierran. De esta forma se protegen de depredadores. En la naturaleza también se dan otros estímulos. Estos no van a afectar directamente al movimiento de las plantas, pero sí a que éstas tengan flores o no tengan. Estos estímulos se denominan fotoperiodos y es la capacidad que tiene una planta para realizar cambios dependiendo la estación del año en la que se encuentren. Estos cambios van a venir determinados por las horas de luz que hay en las diferentes estaciones, ya que por ejemplo en el hemisferio norte, en invierno hay menos horas de luz que en verano. Por ello, las plantas se clasifican en plantas de día corto y plantas de día largo. En las plantas de día corto, para florecer, las plantas necesitan muy poca luz, es decir, estas plantas florecerían en invierno, donde los periodos de luz son mucho menores que los periodos de oscuridad. Sin embargo, en las plantas de día largo, para florecer necesitaríamos muchas más horas de luz que de oscuridad. Son plantas mucho más favorecidas, son plantas que se ven favorecidas a la floración en verano, donde las horas de luz son mayores que las horas de oscuridad. Otra respuesta a estímulos serían las secreciones, sustancias que segregan las plantas y que tienen diferentes funciones, como por ejemplo la protección ante herbívoros o la atracción de insectos por los pigmentos o el néctar para favorecer la polinización. Por último, hablar de las hormonas, ya que estas también están dentro de ese sistema de relación de las plantas, ya que debido a ciertas hormonas que segregan los diferentes órganos de las plantas, estas van a poder responder de una manera u otra. Vamos a ver cuáles son las principales hormonas que tienen las plantas y para qué sirven. Las hormonas vegetales, a diferencia de las secreciones, se producen en muy pequeñas cantidades en los diferentes órganos de la planta y se transportan al lugar donde realizan su función. Por ejemplo, las citoquinas inducen a la división de las células y a la diferenciación de estas para dar los diferentes órganos de la planta. También retardan el crecimiento y la caída de las hojas. Por otro lado, el etileno
Favorece a la maduración de los frutos, es decir, hacen que estos maduren más rápido. También intervienen en la caída de la hoja y en el envejecimiento de las flores tras la fecundación. Las auxinas o las giberelinas activan el crecimiento de la planta y aceleran la formación de flores y frutos. Por último, el ácido abscísico o ABA inhibe el crecimiento de los tallos, favoreciendo un estado de letargo de las yemas de crecimiento. También participa en la caída de la hoja, así como en el cierre de los estomas para evitar la transpiración. Y nos queda por hablar de la tercera función de los seres vivos, la función de reproducción. Esta función es súper importante porque es la que va a asegurar la vida de la especie, ya que al poderse reproducir va a crear descendientes con propiedades y características muy similares a las de los progenitores. La reproducción en las plantas va a poder ser de los dos tipos que hemos estudiado. Vamos a tener plantas que puedan tener una reproducción asexual. Recordamos que en esta no hacían falta dos individuos, sino solo uno, por lo que esa planta va a ser exactamente igual a la planta progenitora. También vamos a tener plantas que tengan reproducción sexual. En la reproducción sexual sí que hacían falta dos individuos. Y estas iban a producir gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. Cuando se unían estos dos gametos, iba a dar lugar a una nueva planta. Vamos a ver cómo se da esta reproducción en las plantas. El primer tipo de reproducción asexual que vamos a ver es la reproducción por esporas. Las esporas, como ya sabéis, son unas células especializadas que cuando caen al suelo, si las condiciones son adecuadas, pueden originar nuevos individuos. Esta reproducción es muy típica en musgos y helechos, es decir, en briófitas y pteridófitas. Estas esporas se desarrollaban dentro de unas estructuras llamadas esporangios. Estas esporas, cuando caen al suelo, generan un nuevo individuo. Otro tipo de reproducción asexual sería la multiplicación vegetativa. Esta tiene lugar por medio de diferentes tallos que le permiten a la planta resistir a periodos desfavorables donde no se pueda reproducir de forma sexual. Dependiendo del tipo de brote, podemos tener diferentes tipos de reproducción vegetativa. Por ejemplo, los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que almacenan sustancias de reserva de la planta. Forman yemas, es decir, estructuras de crecimiento, las cuales pueden dar lugar a nuevas raíces y de esta forma dan lugar a nuevos organismos. Un ejemplo de esto son las patatas. También los bulbos son tallos subterráneos, que tienen unas hojas carnosas que lo envuelven. Sus yemas pueden originar nuevas plantas y son típicos en las cebollas, ajos o en los tulipanes. Por otro lado, los rizomas son tallos subterráneos que tienen un crecimiento horizontal. Estos tallos van a ser capaces de producir raíces y van a alcanzar grandes extensiones. Es muy típico en plantas de tipo caña como el bambú, pero también en el césped o en los lirios. Por otro lado, los estolones son tallos aéreos. Estos crecen paralelos al suelo y cada cierto espacio enraizan y producen un nuevo tallo. Son muy típicos en las fresas o plantas como las cintas. Un tipo de multiplicación vegetativa artificial serían los esquejes. Un esqueje es un fragmento de raíz, hoja o tallo que se puede colocar en agua o en tierra y que son capaces de generar raíces nuevas y así de esta forma tener una nueva planta. Otro tipo de multiplicación vegetativa asexual y que se da de forma artificial por el hombre son los injertos. Un injerto sería un fragmento de tallo de una planta que se inserta en otra, concretamente en la zona de las yemas. Esta planta que se ha injertado es capaz de proliferar y echar flores y frutos. Hay injertos muy típicos como por ejemplo árboles que dan limones y naranjas a la vez, pero esto es porque el hombre ha hecho un injerto de la planta de limón en un naranjo o la planta del naranjo en un limonero. Y con esto ya entramos en la reproducción sexual. Esta se da cuando hay dos gametos implicados, uno femenino y otro masculino. Y para que esto ocurra, tiene que haber un órgano que lo produce, la flor. Recordamos que las plantas con flor eran las gimnospermas y las angiospermas. Lo primero que debe ocurrir es la polinización, que el grano de polen llegue hasta el estigma del carpelo. Esta polinización puede ser una polinización directa o autopolinización, donde el grano de polen que llega al pistilo procede de la misma planta
Estas plantas se dice que tienen la capacidad de autofecundarse, pero en realidad esto ocurre bastante poco en las especies vegetales. Normalmente se suele dar una polinización cruzada. El grano de polen que llega al estigma del carpelo proviene de los estambres de otra planta diferente. Dependiendo de cómo llegue el grano de polen hasta el estigma, podemos hablar de polinización anemófila si es el viento, polinización zoófila si es a través de animales o polinización hidrófila si es a través del agua. Cuando el grano de polen llega al estigma del carpelo, empieza a desarrollarse el tubo polínico. Este es un tubo muy largo por donde el grano de polen llega hasta el ovario de la planta. En el ovario recordar que estaban los óvulos y por tanto se produce la unión del grano de polen y del óvulo, es decir, se produce la fecundación. La fecundación origina la formación del cigoto que dará lugar al embrión. Este embrión, que es el óvulo fecundado, se transformará en una semilla. Esta semilla, en las angiospermas, puede estar dentro de un fruto. El fruto en realidad es el ovario que madura alrededor de la semilla, mientras que los estambres y la corola se caen. Recordamos que las gimnospermas no daban frutos, sino que cuando se unía el grano de polen masculino con el óvulo femenino, la flor femenina o cono femenino se transformaba en piña y ésta albergaba dentro las semillas. Estas semillas que están dentro de los frutos tienen en su interior el embrión, pero se rodea de tejidos que las protegen y lo nutren en sus primeras fases de vida. Cuando los frutos están maduros, estos ayudan a dispersar las semillas para que se produzca la germinación. La dispersión de las semillas puede estar mediada por animales, por el viento, por el agua o incluso muchos frutos que cuando ya están totalmente maduros explotan de tal forma que las semillas llegan muy lejos. Si las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas, la semilla germinará para dar lugar a una nueva planta. La germinación de las semillas va a ser un poco diferente en monocotiledóneas y en dicotiledóneas. Recordamos que en las monocotiledóneas solo aparecía un cotiledón, mientras que en las dicotiledóneas aparecían dos cotiledones. Un cotiledón eran esas hojitas iniciales que se daban en el crecimiento de la planta. Y hasta aquí todo lo que tenéis que saber sobre las plantas. Con este vídeo y el que acabamos de grabar, tenéis una introducción bastante completa al mundo vegetal. Espero que os hayan gustado estos dos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!